En, en Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21, 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. En Proverbios recibimos una instrucción y esta instrucción es que estemos atentos. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir acerca de uno más de sus mandamientos y es muy importante que nada nos distraiga en esta mañana. Tenemos muchas actividades en el transcurso de la semana. Hay tiempo en el que estamos dedicados al trabajo, estamos dedicados a la familia, a muchas cosas distintas, a muchas cosas diferentes. Pero en este momento estamos aquí reunidos buscando que Dios nos hable. Ustedes son testigos que ninguno de los que estamos aquí hoy en esta reunión, por decirlo de alguna manera, estamos a la fuerza o estamos por compromiso. Simplemente estamos con una intención de escuchar la palabra de Dios, de alimentarnos espiritualmente, pero para eso se nos recomienda que estemos atentos, porque cuando no hay atención es como cuando un joven o una persona está en la escuela y el maestro está hablando y, y, y llega un momento que si está distraído no va a entender. Es lo mismo. Si nosotros estamos aquí para escuchar el mensaje, qué bueno que decidiste conectarte, qué bueno que decidiste tomar de tu tiempo. Pudieras estar haciendo alguna otra cosa en este momento, pero estamos aquí. Entonces, dice Proverbios en el versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras. Y el mensaje del día de hoy, como los mensajes anteriores, están saturados con la palabra de Dios. Están eh, con suficientes eh, textos bíblicos. No estamos hablando de experiencias personales, no estamos hablando de fábulas o de ideologías. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, tenemos un llamado a que estemos atentos. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, está atento a la escritura, está atento al mensaje, enfócate muy bien en ello, en el mensaje y lo que escuchas, las verdades que escuchas, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Si en el desarrollo del mensaje, en el desarrollo de la predicación, tú te das cuenta de que algo es para ti, es lo que dice ahí el versículo 22, es vida, va a ser vida para ti. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta de algo que quizás no está bien en ti y eso te puede llevar a buscar que puedas reconciliarte con Dios. Entonces, lo primero que estamos viendo en este momento es que estemos atentos al mensaje. Procura no distraerte. Nadie sabemos lo que estás haciendo ahorita. Te vemos conectado, pero puedes estar conectado y tu mente estar en otra parte. O puedes estar conectado y estar atento al mensaje. Todos usamos palabras cada día. Hablamos con la familia, con amigos, con compañeros, en las redes sociales, pero ¿realmente somos conscientes del peso espiritual y moral de lo que decimos?
Voy a volver a repetir esta pregunta. ¿Realmente somos conscientes del peso espiritual y moral de lo que decimos? Hoy vamos a reflexionar sobre el noveno mandamiento y cómo su violación involucra muchos otros pecados que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. En Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el contexto original, este mandamiento protegía la justicia legal, o sea, no mentir en un juicio. Pero su principio se aplica a toda la vida, a nuestro diario vivir, a no mentir, a no engañar, a no destruir la reputación ajena. Para poder entender bien lo que se nos pide aquí en este mandamiento de no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, vamos a darnos el tiempo de analizarlo a detalle, como pudiéramos decirlo de otra manera, a desmenuzar este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En la Real Academia Española, hablar es el acto de usar la lengua o la voz para expresar pensamientos, sentimientos, opiniones o información. Esta es una definición de hablar. Acto de usar la lengua o la voz para expresar pensamientos, sentimientos, opiniones o información. Ahora, eso es lo que dice la, la Real Academia Española. En la escritura, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. O sea, con lo que una persona habla, puedes traer vida a otros o puedes inclusive causar la misma muerte. Un daño tremendo que se puede hacer con, con lo que se habla. En Mateo 5:37, nuestro Señor Jesucristo dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es muy común escuchar cuando la gente te está diciendo algo que quiere que se lo creas y utilizan frases como, te lo juro, por mi madrecita, Dios es testigo y Dios sabe que lo que estoy hablando, Dios que me va a juzgar de todo lo que yo hablo, te soy muy sincero, te soy muy honesto, créeme, y como si hubiera un adorno, como queriendo reforzar lo que se está hablando para convencer. Y nuestro Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera, cuando hables, habla lo que vas a decir es sí o no. No tienes que andar jurando, no tienes que andar prometiendo, no tienes que andar tratando de convencer. Entonces, es muy importante nuestra forma de hablar que sea clara, que sea transparente. Mateo 12, versículos 36 y 37, también hablando nuestro Señor Jesucristo dijo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En, en esta acción de hablar, de decir, de comentar, dice que vamos a dar cuentas, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, de todas las palabras y hace un énfasis en las palabras ociosas.
Ahora, vamos a ver ejemplos de qué es palabras ociosas. ¿Qué significa una palabra ociosa? Es una palabra que es inútil, que no tiene valor, que está vacía, que está estéril, que no produce fruto, que es inactiva y que no tiene propósito. Por lo tanto, una palabra ociosa es toda palabra que no edifica, no bendice, no tiene verdad, no tiene propósito santo y sale de un corazón descuidado o perverso. Además, incluye lo siguiente: mentiras, aunque parezcan pequeñas, chismes, burlas crueles, palabras que hieren o destruyen, promesas vacías, juegos de doble sentido malicioso, críticas destructivas, conversaciones que no honran a Dios, hablar mucho sin pensar. Bueno, dice la escritura que vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos. Y en el versículo 37 nos adelanta qué va a suceder. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, todo se va a tomar en cuenta. En Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Lo que dice aquí este versículo. Las bestias, las aves, serpientes, seres del mar, por ejemplo, cuando es espectáculo de delfines, dice, son domados por el ser humano. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo que sale de la boca, lo que una persona habla, si, si habla cosas malas, dice aquí la escritura, es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9, con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Como veneno mortal. Por eso el Señor nos deja este mandamiento de no hablar falso testimonio, de no hablar mentira contra nuestro prójimo. Y nos podemos dar cuenta que si de la misma boca, por ejemplo, hoy domingo, muchas personas quizás, así como estamos nosotros aquí reunidos para en este estudio bíblico queriendo entender la voluntad de Dios, habrá otros lugares donde en este momento están con sus manos alzadas
hacia el cielo, cantando, alabando, bendiciendo a Dios, pero a la hora de salir de la reunión, con esa misma boca con la que estuvieron cantando, te amo, te adoro, cantándole a Dios, con esa misma empiezan a maldecir a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De esa misma boca, bendición y maldición, dice, esto no es así, esto no es correcto, esto simplemente está mal. En el mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo. Ya vimos un poco lo que es hablar, ahora vamos a ver contra tu prójimo. La palabra prójimo usada en hebreo es rea, que se traduce como compañero, vecino, otro ser humano con quien tienes relación o contacto. Esto es lo que dice el diccionario. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 del versículo 25 al 37, hay una enseñanza muy profunda, muchos temas que pudiéramos sacar de esta enseñanza, pero nos vamos a enfocar en entender quién es nuestro prójimo. Dice en el versículo, a partir del versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que un intérprete de la ley le hizo a Jesús. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa fue la respuesta de Jesús a la pregunta que le hizo este intérprete. Versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley inicia su conversación con Jesús haciéndole una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vamos a las escrituras, vamos a ver cómo lees. Vio que tenía el conocimiento correcto y le dice, bien, respondiste lo correcto, hazlo y tendrás la vida eterna, vas a vivir. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús no se desesperó con él. Le respondió, le dio una enseñanza. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí Jesús le hace esta pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En esta enseñanza nos habla de ese hombre que va camino de Jerusalén a Jericó, es atracado, unos ladrones lo despojan, lo golpean y lo dejan ahí, medio muerto. Y nos habla de tres personas, un sacerdote, un levita, que es un colaborador también en el templo, el sacerdote, pues quien está al frente, el levita, un colaborador, y un samaritano. Bueno, este samaritano se detuvo, lo ayudó, tuvo compasión de él, le curó sus heridas y aparte lo llevó para que lo atendieran y se hizo cargo de los gastos. Y entonces ya viene la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces él dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús lo que te está diciendo aquí, ¿por qué mejor no piensas de quién puedes ser prójimo tú? No quién es tu prójimo, sino tú de quién puedes ser prójimo. Tú de quién puedes tener misericordia. Tú de quién puedes tener compasión. Tú a quién puedes ayudar. Entonces, un prójimo, según este texto, es una persona que recibe misericordia, que recibe apoyo, que recibe la ayuda. Entonces, cuando te dice el mandamiento, no hables falso testimonio contra tu prójimo, que el prójimo no es para que le hagas daño. El prójimo no es para que le calumnies. El prójimo no es para que le mientas. El prójimo es para que le hagas misericordia. De hecho, en este mandamiento, cuando le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y que Jesús le dice, ¿cómo lees? Lo voy a volver a repetir. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo está para que lo amemos con todo el corazón, como a uno mismo. Nuevamente, el mandamiento de Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Este versículo de Levítico 19:16, vamos a analizarlo, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Porque chismear es lo mismo que atentar contra la vida de tu prójimo. De un chisme puede terminar en algo desastroso. Por eso en Santiago leíamos hace un momento que, que con algo tan sencillo y con algo tan pequeño puedes generar un gran incendio. En días anteriores en Monterrey y en diferentes lugares de aquí del estado de Nuevo León y en Tamaulipas, hubo muchos incendios y se cree que muchos fueron provocados. Y por ahí salen algunos videos donde se para una persona, se baja con una, no sé, una estaca ahí con una, como con gasolina y unos trapos y ya provocan un incendio enorme. Bueno, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo.
chismear puede traer consecuencias tremendísimas. En Isaías capítulo 5 versículo 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Justificar al impío. Hablar un falso testimonio es no solamente es hablar mal y una mentira en contra de otra persona. También hablar bien de alguien que ha hecho lo malo es un falso testimonio. Y aquí en Isaías dice, hay de los que hacen esto. Hay de los que lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, reciben una lana, reciben un beneficio económico y lo tienen por inocente. Y al justo lo acusan injustamente. Hace varios años en Monterrey teníamos un amigo, un hermano ya grande de edad que él se fue a vivir a Guatemala. Tenía una visión de compartir la palabra, de enseñar a jóvenes a trabajar y se fue a vivir a Guatemala. Antes de irse a Guatemala, él visitaba una cárcel y en esa cárcel le llamó la atención que vio ahí a una persona que estaba detenido y le preguntó al, a uno de los oficiales, oye, ¿qué hizo este hombre? ¿Por qué está ahí detenido? Dice, no, no hay una causa en sí que justifique. Este, simplemente lo vieron aquí que andaba por las calles en Monterrey y él es de Guatemala, dice. Entonces está detenido, dice, ¿pero por qué? Dice, no, son órdenes. Estuvo insistiendo y preguntando por qué está detenido hasta que le dice en confianza, dice, mira, es que personas como él están detenidos porque de repente hay casos de, por ejemplo, de una violación de un niño o de un asesinato y que se nos exige eh, justicia, que se nos exige que demos con el paradero de de los que hicieron tal cosa. Y ahí es donde los utilizamos a ellos, para calmar al pueblo, para calmar las demandas. Entonces, mi amigo le insistió, dice, mira, yo voy a ir a Guatemala, yo voy a estar trabajando precisamente para ayudar a los jóvenes allá, este, entrégamelo. Y después de tanto insistir, se lo, se lo entregaron, ¿verdad? Y se fue a Guatemala mi amigo con su familia y se lo llevó a este joven. Y conocimos a este joven, convivimos con él, pero él estaba ya en la mira de ser un, eh, una persona que iba a pagar delitos que no cometió. Se hace un juicio, se traen testigos falsos, acusaciones diciendo yo lo vi, sí se parece, y suficiente ya, le dan sentencia y lo pueden condenar a muchos años de cárcel, cadena perpetua, qué sé yo. ¿Te imaginas el daño? Él salió de Guatemala con la mira de ir a trabajar a Estados Unidos y que termines
el resto de tus días en prisión por algo que no hiciste, por un delito que no cometiste, pero hubo testigos falsos que podían hablar en contra tuya y dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ser testigos falsos traía consecuencias en cuando se dio ese mandamiento de no hablar falso testimonio, traía consecuencias. Deuteronomio capítulo 19 versículos 15 al 19. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Existían los testigos falsos. Existían y han existido las personas que hablan falso testimonio. Pero en el versículo 17 dice, se presentarán delante de Jehová, de los sacerdotes y de los jueces. Jueces o sacerdotes que estuvieran en aquellos días, porque los jueces, los sacerdotes, están por un determinado tiempo y, y dejan de existir, como nos sucede a todos los seres humanos. Pero Dios está siempre presente. ¿Cómo califica la escritura a una persona que habla mal contra su prójimo? Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Proverbios 25:18. Así es como describe la escritura a la persona que habla mentiras contra su hermano. Como un martillo que golpea. ¿Alguna vez te has pegado con un martillo? Duele. Y dice, ya es como un cuchillo. ¿Te has cortado? Duele. ¿Sabes? ¿Tú te has encajado alguna aguja, algún alfiler, espinas, cadillos? ¿Verdad que causa un dolor? Causa una reacción. Dice, así es el hombre que habla cosas falsas contra su prójimo. Aseveración de la escritura. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Lo puede hacer y lo hacen, pero tarde que temprano, como veíamos en Mateo, vamos a ser juzgados por todo lo que hablamos, por todo lo que decimos, por las palabras ociosas y una persona que es considerado un testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no va a escapar. Con un acontecimiento que sucedió
cuando los discípulos empezaron a compartir, a predicar la palabra, que mucha gente se empezó a convertir. Había personas que para atender las necesidades económicas de la alimentación y de de toda la gente que llegó de fuera, escucharon la palabra, se convierten al cristianismo y entonces hubo una gran necesidad de poder atender a todas esas personas. Y algunos vendían sus propiedades y con lo que vendían la propiedad lo traían a los discípulos para que se administrara y pudiera abastecerse todas las necesidades. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Esto es en Hechos capítulo 5 versículo del 1 al 11. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al, oí- Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Voy a hacer una breve explicación de esto. Este hombre, Ananías, con su esposa, tienen una propiedad y la venden. Hasta ahí no hay problema. El problema está en que vendieron y sustrajeron de eso que ellos, en lo que vendieron la propiedad, agarraron una parte para quedarse con ella. Y eso les era lícito. Hasta ahí no hay problema. No estaban obligados a entregar todo el dinero. Pero el problema está en que por aparentar una piedad, por aparentar misericordia, por aparentar ser muy bondadosos, vienen y dicen, aquí está el dinero de la propiedad que vendí, todo, no me quedé con nada. Y ahí es donde Pedro le hace la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4 reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, te pudiste haber quedado con ella, no estabas obligado a venderla. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento cayó muerto. Versículo 6 y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entró la esposa, no sabía que su esposo acababa de morir. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Fue copartícipe de una mentira. Fue copartícipe, fue partícipe de un engaño. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un juicio de parte de Dios de una manera inmediata. ¿Por qué? Por mentir, por hablar cosas falsas.
Pecados asociados directamente con el falso testimonio, definitivamente es mentir. Mentir es decir lo falso con intención de engañar. La Biblia lo presenta como un pecado grave que Dios aborrece. También está el calumniar, es inventar un delito o una mala acción contra otras personas con intención de perjudicarla. Es un tipo de mentira con daño intencional. El chisme. El chisme es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguno. Difamar, decir o divulgar algo contra alguien con el fin de perjudicar su buena fama. Murmurar, hablar en perjuicio de alguien, generalmente en voz baja y sin que la persona aludida lo sepa. También está lo que es la hipocresía, fingir una cosa mientras se oculta la intención real. El testigo falso actúa como si buscara justicia, pero en realidad busca el mal. En Proverbios 26, versículo 24 26 dice, el que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. ¿En qué hemos fallado? ¿Hemos mentido para cubrir errores? ¿Hemos hablado mal de otros a sus espaldas? ¿Hemos difundido rumores sin comprobar? En el ámbito espiritual o religioso, sucede que hay personas que pueden pertenecer, por ejemplo, a una iglesia, alguna denominación, alguna religión, y por X circunstancias deciden hacer un cambio. Y después de hacer ese cambio, se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar en contra de sus anteriores pastores o sacerdotes o líderes o iglesia o hermanos. Y se difunden rumores sin comprobarse. Cuidado, todo eso es falso testimonio. Todo eso es sin necesidad, ni te va a hacer ningún bien y sí estás saliendo palabras ociosas de tu boca que te van a, por las cuales vas a ser juzgado, por las cuales vamos a ser juzgados. Difundir rumores sin comprobar. ¿Hemos destruido la reputación de alguien con nuestras palabras? Hablar de tal manera que una persona caiga en tal descrédito y después, para reivindicar, se batalla mucho, por no decir que muchas veces es ya casi imposible. Hemos sido rápidos para hablar, lentos para escuchar. Hemos participado en pláticas vacías, vanas o destructivas. ¿Has hablado bien de alguien que ha hecho lo malo? ¿Has dado un falso testimonio? Por ejemplo, en una empresa, a veces hay un conflicto laboral entre el trabajador y la empresa, entre el patrón y trabajador. Y la verdad es que están en pleito. La verdad es que están
se están dando con todo. Y llega un momento que el empleado puede decir, mira, tú dame tanto y yo no te voy a demandar, pero te encargo que me des unas cartas de referencia. Se ponen de acuerdo. Dice, sí, está bien. Y le dan la carta de recomendación. Y dicen en la carta que por medio de la presente recomiendan ampliamente a tal persona que se ha mostrado honrada y trabajadora en todas las cosas, bla, 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 bla. Y luego la firman y le ponen un sello. Es un falso testimonio. Y así puede haber muchas otras interrogantes. Si tú te encuentras falto, un solo pecado te abre la oportunidad de buscar la reconciliación con Dios. Yo te diría que hagas un alto en tu vida, dejes de considerarte una persona buena. Si te encuentras falta o falto en alguno de estos puntos que hemos hablado, no te espera nada bueno. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la escritura. Mira, te quiero explicar un poquito de detalle lo siguiente. Santiago capítulo 2 versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos estado estudiando y hemos estado viendo mandamiento tras mandamiento de lo que Dios, de los mandamientos que Dios nos dio. Pero en sí, Dios ve toda la ley como un conjunto. Entonces, con que se quebrante un mandamiento es suficiente para ya haber ofendido a Dios. Lo mismo se le puede ofender adulterando, lo mismo se le puede ofender matando, lo mismo se le puede ofender siendo un idólatra, teniendo dioses ajenos, lo mismo se le puede ofender este, hablando un falso testimonio contra otra persona, hablando mentiras. Es como una cadena. Imagínate que una cadena está hecha de diferentes eslabones. Con que logres quebrar o, o romper uno de esos eslabones, se pierde el efecto de la cadena. Ya no va a unir un punto con el otro. Ya hay una división. Entonces, los mandamientos hasta el día de hoy hemos visto que nos llevan a, a darnos cuenta cuál es el corazón de Dios, cómo Él muestra su amor, cómo Él quiere que a ningún ser humano, por ejemplo, el mandamiento del día de hoy, se le hable con mentira, que se le calumnie, que se le murmure, que se le difame. Pero hay una realidad, que al final de cuentas, nadie por la ley se ha justificado. Porque veíamos, por ejemplo, ese escriba, ese intérprete de la ley, llegó con el conocimiento correcto, preguntando qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. También en otra ocasión un joven rico se
hincó delante de él y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos y todos los he guardado. Impresionaba su conducta ante la sociedad, pero delante de Dios no. Entonces, si hoy tú te encuentras falto, si tú dices, ¿sabes qué? He hablado mal contra mis padres o contra mis hermanos o contra mi empresa o con amigos, familiares, conocidos o desconocidos. Ha sido el cafecito, pero para el chisme. Entonces, ya ofendiste en un punto. Dice, el que ofendía en un punto se hace culpable de todos. Ahora, ¿pero para qué es la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si en este momento tú te identificas con haber fallado en este mandamiento que vimos hoy, tienes una oportunidad de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios, de darte cuenta que aunque te has considerado bueno o te has considerado una persona buena, que no eres como los otros, que no haces las maldades que hacen otras personas, pero han salido de tu boca mentiras, han sido injustos con trabajadores, han sido injustos con compañeros de trabajo, han sido injustos con familiares. Entonces, tienes que aprovechar el tiempo, la oportunidad, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y buscar que Él te cambie, que Él te transforme. Veíamos en un versículo ahí en Santiago que se han logrado domar las fieras, se han logrado domar diferentes tipos de bestias, de animales, pero la lengua no. Ningún humano ha podido lograr eso, pero con un arrepentimiento y con la ayuda de Dios, con el perdón de Dios, todo puede cambiar. Te puedes transformar en una nueva persona. Y hay toda una instrucción para que puedas vivir de una manera distinta y una manera diferente. Pero lo hecho, hecho está. Pero si ya se ofendió en un punto, ya se quebrantó. Ya hay una enemistad entre, entre tu persona y Dios. Y la única forma de arreglar esto es a través del arrepentimiento. Es a través de reconocer que lo has ofendido. Quizás cuando escuchaste los anteriores mandamientos, te has dado cuenta que en algo has fallado, pero no te atreves todavía a pedirle perdón a Dios. No lo ves tan mal. Quizás si has sido un hombre o una mujer adúltera y ya hemos hablado del adulterio y no te lleva a pedirle perdón a Dios. Estás como si estuvieras inmunizado. Pero seamos honestos, el propósito de la reunión es como si nosotros estuviéramos rogando de parte de Dios que te reconcilies con Dios. Y esto que vimos hoy es uno de los 10 mandamientos. Y si te encuentras falto, no le des más vueltas.
es suficiente para que te pases toda una eternidad apartado de Dios, pero también es suficiente para que busques pedirle perdón a Dios, que Él te perdone, que tú realmente te arrepientas y entonces tu vida pueda cambiar en todas las áreas. Hermanos, buen día. Está muy bien explicado el mandamiento. No hay, no hay mucho que agregar. Quería mencionar yo, quería mencionar cómo por causa de falsos testimonios han hecho guerras. El falso testimonio de Hitler contra los judíos para acabar con ellos. El falso testimonio de una joven de 15 años llamada Nayira, creo, una joven kuwaití, una adolescente, que mintió ante el Comité de los Derechos Humanos y después el Congreso, los congresistas de Estados Unidos le dieron mucha difusión a lo que ella decía que hacían los de Irak cuando invadieron Kuwait, de los abusos que hacían contra los niños y también los medios se encargaron de darle una difusión que no era cierto. Todo comenzó con una difamación y no era cierto del todo. Pero a lo que voy es que por causa de hablar un falso testimonio se puede hacer mucho daño al grado se provocaron guerras y murió mucha gente. Sí, Cuando se habla mal de una persona, la motivación puede ser envidia, puede ser amargura, puede ser por el simple hecho de querer hacer el mal. Y eso es algo grave, es algo muy feo que Dios lo ve de esta manera que causa mucho daño, porque hay gente que difama a otro nada más por hacerle el mal. Inclusive conocí una persona así, un amigo muy joven que difamaba a su abuela, porque decía cosas que sí eran ciertas, pero también decía otras cosas que no eran ciertas, o sea, le exageraba. Pero él estaba amargado con su abuela porque siempre lo trajo en cortito como ella lo crió y él se amargó por la educación tan dura que le dio. Entonces hablaba mal de ella, pero le aumentaba, la difamaba. sí, Pero la abuela murió y luego pasaron años y lo seguía haciendo. Yo volví a platicar con él años después y seguía difamando a su abuela ya muerta. Entonces, ¿cómo puede hacer eh, tanto daño una persona por causa de la amargura, por causa de la envidia, de difamar a otro, aún aunque esté muerto? Entonces es algo que de la cual la persona tiene que analizarse porque es un pecado que le va a estorbar para acercarse a Dios. Es sí, un pecado del cual tiene que arrepentirse para poder alcanzar la gracia de Dios, porque Él dice que si no perdonamos a nuestro hermano sus ofensas, Dios tampoco nos va a perdonar. así es, Alguien que fue difamado también de una manera que le trajo humillación y muerte fue Jesús, así es, porque Jesús dijo en una ocasión acerca del templo eh, que había construido Salomón, dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero la Biblia habla muy claro que estaba hablando de su cuerpo. Pero los judíos, cuando ya apresaron a Jesús, levantaron falso testimonio contra él y sí, decían que ese templo hecho por manos, él lo iba a levantar sin manos. O sea, cuando una persona entiende algo o no lo entiende bien, como el teléfono es compuesto, dicen lo que entendieron, mas no lo que realmente se dijo. Entonces a Jesús lo acusaron
falsos testigos diciendo que él había dicho tal cosa. Y quizá ellos lo entendieron así, pero Jesús no lo dijo así. Entonces fueron falsos testigos. Otros también levantaron falso testimonio sobre lo mismo y otros también diciendo que Jesús decía que no era lícito pagar tributo a César y así. Pero Sí, Jesús, por qué soportó todo esto? Porque él sabía que estaba escrito cómo iba a dar su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y digo nosotros porque en algún tiempo, quizá muchas veces o pocas veces, pero dimos un falso testimonio acerca de alguien. sí, Como decía ahorita en una carta de recomendación, por no meterte en problemas, quizá en alguna ocasión o en muchas dimos un falso testimonio y que podía afectar a otra persona que contratara a tal persona. O un falso testimonio de alguien que te caía mal y dijiste cosas que no eran, es un falso testimonio. Entonces, cuando uno reconoce y se da cuenta que ha incurrido en ese pecado, que ha fallado en este mandamiento, hay una esperanza para nosotros los que en alguna ocasión cometimos tal pecado y el que lo está cometiendo ahorita también. La sí, esperanza es que Jesús murió por nosotros para podernos perdonar cualquier pecado, porque hay pecados ocultos que quizás la gente no sabe, pero uno lo sabe, la persona que lo comete lo sabe, y pues se puede decir que esta oportunidad que Jesús a través de su sacrificio dio para nosotros, es con el fin de que no nos perdamos. Todos sus mandamientos tienen ese propósito, de traernos bien, de hacernos el bien y hacer el bien a los demás. Entonces, podemos hacer un alto para no volver a incurrir en ese pecado y en ningún otro. Podemos hacer un alto y reconocer, yo he hecho esto, yo le quiero pedir perdón a Dios, no quiero volverlo a hacer. Y la sí, gracia de Dios para el que se arrepiente es grande, a fin de que la persona no se pierda, pues se pueden oír las mismas palabras que Jesús le dijo a la mujer adúltera. Yo te perdono, vete y no peques más. sí, Este mensaje, hermano, me parece que es muy completo. Gracias a Dios por su palabra. Y las personas que lo hemos escuchado, yo le pediría también a los que están escuchando que lo vean con esa seriedad y con esa gravedad que puede traer el difamar, el levantar falso testimonio contra otra persona.